Hay una frase en tu libro que dice así, es de Víctor Hugo, dice, no hay nada más potente que una idea a la que le ha llegado su hora. Bueno, la idea que tenemos que sacar es que si las cosas no suceden, las tenemos que provocar nosotros. Yo estoy hablando en el sentido positivo de la palabra, ¿no? Es decir, si yo veo que algo que tendría que ser mejorado en mi entorno no lo están mejorando las personas que tienen más responsabilidad para mejorarlo, pues yo tengo que empezar a hacer algo para mejorarlo. No lo podré hacer todo, pero sí puedo hacer algo. ¿Tendríamos que activar, Mario, el radar antifrases negativas hablando de uno mismo? Sí, vamos a ver. Yo creo que no hay un solo ser humano que tenga un acceso a la verdad completa. Por tanto, aunque nos digan cosas que no nos gusten, siempre hemos de saber que eso es una verdad incompleta. Entonces, nunca tomar lo que nos dicen los demás como la verdad completa, porque no hay nadie que tenga acceso a la verdad completa. La realidad es infinita y la verdad siempre es un juicio de la razón. Nosotros hacemos nuestra mejor aproximación a la verdad. ¿Qué ocurre? Que hay muchas personas perdón, que se han creído ciertas cosas y el problema es que no paran de repetírselas. Entonces, generan ellas mismas a través del inconsciente las condiciones para que eso se cumpla. Oye, ¿alguna idea para desatrofiar la imaginación? Yo creo que hay que tener mucha más hambre, mucha más ambición que no avaricia por alcanzar la propia plenitud. Yo creo que caemos con mucha facilidad en el conformismo, que en cuanto hacemos una cosa con un cierto nivel de competencia, ya no aspiramos a la maestría. Enseguida nos acomodamos. Y creo que este hambre, estas ganas de aprender, estas ganas de progresar, estas ganas de avanzar, no hay que perderlas nunca. ¿Qué tienes que decirnos de la palabra foco y sobre todo el concepto, vaya? La palabra foco o la palabra atención, el foco de la atención, es clave. Nosotros vamos muy distraídos por la vida. Cuanto más complejo sea el entorno, más claras tienes que tener tus prioridades. Cuanto más difíciles son los desafíos, más anclado tienes que estar en tus valores. Eso es el foco. El foco es no dejarte distraer por cosas que son irrelevantes. En cirugía es fundamental tener foco. En la vida es fundamental tener foco. Tener foco es decir sí a lo fundamental y obviamente para eso hay que decir no a lo que no es fundamental. Cómo vemos el futuro determina cómo vivimos el presente. Si nos ponemos a reflexionar sobre estas palabras que para mí tienen una enorme hondura y un gran calado, si yo el futuro que veo es un futuro desilusionante, es un futuro sin esperanza, es un futuro sin desarrollo, ¿cómo voy a poder vivir mi día a día con ilusión, con entusiasmo, con ganas? Lo viviré con desánimo, con desesperanza. Por tanto, los resultados que tendré serán unos resultados pobres, escasos. Efectivamente, al final habré creado un futuro desilusionante. Es la famosa autoprofecía que se cumple. Por eso es clave entender que el futuro no es algo que nos encontramos, es algo que nosotros creamos. Y la visión tiene ese enorme potencial, es inspirarnos, es movernos, y a partir de ese horizonte profundamente entusiasmante es como el ser humano va desplegando su verdadero potencial. ¿Y qué sucede cuando no tenemos esa visión, Mario? Pues mira, en primer lugar, hay que ser consciente de que desde el papel de una víctima no se puede generar ningún futuro. Si nosotros no tenemos una misión clara, no tenemos un objetivo claro, ningún viento va a ser favorable. Vamos a ir siempre a la deriva. Entonces, lo primero que hay que hacer es un día plantarse y decir, hasta aquí. Hasta aquí. Yo reconozco que no puedo afectar a todas las cosas que pasan en mi vida y las tendré que aceptar, que no resignarme es diferente, aceptar, resignarse. Yo sí hay cosas que puedo hacer y enfocarte en lo que puedes hacer. Es absurdo pensar que nos van a cambiar las circunstancias y que van a ser más favorables si no estamos dispuestos a cambiar algo en nuestro interior. Porque cómo somos afecta tremendamente a aquello que atraemos en la vida. El proceso de crear la visión no es un proceso puramente intelectual, porque si no comprometes, si no enganchas con las fuerzas del corazón, no surge nada más que una visión razonable.
Las visiones razonables proceden de nuestra consulta al pasado, a nuestra historia. Y yo pregunto a mi historia, Mario, ¿en tus 56 años de vida fuiste capaz de hacer esto? No. Pues entonces en los años que te queden por vivir tampoco. Eso es absurdo. Eso es una visión muy intelectual. Todo lo contrario. Es ¿qué daría a mi vida un profundo sentido? Un profundo propósito. Y jugar con la pregunta. A nosotros lo que nos interesa, con lo que nos interesa conectar no es con el intelecto. Nos interesa conectar con una parte mucho más profunda del ser humano. Una parte que está en nuestro interior y que sabe lo que nos pasa y lo que podemos hacer para generar el tipo de vida que nos genera, que nos produce esa sensación de propósito, de sentido. Como decía Neruda, confieso que he vivido. Dices también, Mario, que necesitamos empezar a formularnos nuevas preguntas y que hay que empezar a mirar en sitios diferentes y no donde siempre hemos mirado. Quería preguntarle cómo podemos empezar a romper con los antiguos esquemas cuando nos proponemos reinventarnos y miramos hacia el futuro y en lugar de ver algo positivo o negativo vemos vacío. El vacío tiene dos dimensiones. Hay un vacío que es sencillamente la ausencia de sonido, y hay otro vacío que es mucho más profundo, que es cuando uno empieza a entrar en contacto con el propio ser, con la faceta más íntima del ser humano. Creo que hay una cosa, Mónica, que es fundamental retomar, que es el poder de la reflexión. Yo en un momento determinado tuve que dar un cambio sustancial en mi vida, muy, muy importante, y dediqué un espacio de 4 horas ininterrumpidas para reflexionar. Tuve muchos momentos donde quería irme de allí, porque digo, ¿qué hago aquí? Pensando, reflexionando y tal cual. Empecé a entrar en un estado de quietud, y poco a poco empezaron a desvelarse una serie de posibilidades y una serie de opciones. La mayor distancia del ser humano es él mismo. Por eso, si no cogemos y buscamos un espacio, puede ser un sitio en la naturaleza, puede ser un cuarto, lo que sea, para coger y decir, primero, ¿qué cosas de mi vida realmente no están funcionando como me gustaría? ¿Qué cosas verdaderamente me ilusionarían? Y una vez que eso lo has puesto por escrito, esto es fundamental porque estamos implicando mecanismos cerebrales muy dependientes del hemisferio cerebral izquierdo, que es básico en este proceso, empiezas a entusiasmarte por lo que quieres hacer de tu vida. La muerte, el ideal es que nos sorprendiera viviendo el tipo de vida que queremos vivir. En mi experiencia, muy pocas personas están dispuestas a generar estos espacios de reflexión, porque los viven como una pérdida de tiempo y creen que generar una nueva vida es una receta. A mí denme la receta. Yo lo que quiero, a mí no me cuenten historias, cuénteme la receta. Si a usted le digo que su vida la transforma con una receta, sencillamente le estoy engañando. Usted no merece que yo le engañe. Hay que distinguir muy claramente un ambiente en el cual las personas están tristes, han perdido la ilusión, han perdido el ánimo, y ahí lo que hay que hacer es, pues eso, ayudar a todos a mirar, como tú comentabas, Diana, en una dirección diferente. Eso hay que distinguirlo muy claramente de personas o de entidades donde verter toxicidad en el entorno se ha convertido en un hábito. Mi propuesta es salir de ahí. ¿Todos estamos dispuestos a cambiar? Magnífica pregunta. En absoluto. Muchas personas dicen que quieren cambiar y no hacen absolutamente nada para cambiar. Porque el cambio personal, la transformación, da mucho miedo. Es salirte de esa zona conocida, de tu status quo, y empezar a explorar más allá de las limitaciones que uno mismo se ha impuesto. Si una persona, ante una situación de crisis, una situación de dificultad, una situación de inflexión en su vida, lo valora como una oportunidad para hacer un cambio fundamental en su forma de comportarse, en su forma de moverse, en lo que sea, en ese momento esa crisis le va a ayudar a explorar un campo nuevo. Si una persona ante una crisis empieza a valorarlo como una desgracia, como un espanto, como algo terrible, la propia emocionalidad que surge de ese diálogo interno le va a impedir encontrar posibilidades aunque las tenga delante de las narices. Es la valoración del evento lo que genera la experiencia en la persona. ¿Qué pasa con el vocabulario que empleamos?
Hay ya muchos estudios científicos muy sólidos que demuestran que cuando utilizamos palabras de tipo negativo y de forma continua, se cambia por completo la constelación hormonal, es decir, cambian las hormonas que hay en la sangre. Las palabras abren cajones emocionales y cajones experienciales en las personas. Por eso la palabra es un símbolo que abre todo un mundo de sentimientos en el ser humano. Las emociones, los sentimientos moldean, modulan nuestra percepción de la realidad. ¿Cuál es la diferencia entre emoción y estado de ánimo? La diferencia es fundamentalmente cronológica. Nosotros tenemos emociones y vivimos en estados de ánimo. Por ejemplo, si yo por la mañana tengo un disgusto, Sí. pues eso me genera una emoción que puede ser de frustración, de desencanto, de desesperanza, de lo que sea. Cuando eso se estanca, se enquista en el tiempo y esa emoción está permanentemente presente en mi vida, eso es un estado de ánimo. Por eso las personas tenemos emociones y vivimos en estados de ánimo. Hay una frase, Mario, que me ha encantado de tu libro, dice así, dice, usted no tiene que convertirse en nadie diferente a quien ya es, porque en su esencia usted ya es perfecto y completo. Claro que somos ignorantes de nuestra verdadera naturaleza. En un momento determinado de nuestra vida, cuando éramos chiquititos, hicimos una definición, una descripción de nosotros mismos, nos la creímos y ahora vivimos de acuerdo a esa descripción y no de acuerdo a nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza, en su conjunto y en su esencia, es perfecta. La palabra perfecta quiere decir completa. Es decir, no somos mecanismos de relojería averiados que nos tienen que arreglar porque no damos la talla. Somos seres excepcionales, porque cuando uno es capaz de encontrar y conectar con esa excepcionalidad en su interior, también la puede ver en los demás. Es decir, no es una excepcionalidad, yo soy más que tú, somos extraordinarios, pues vamos a vivir de acuerdo a quiénes somos. ¿De qué manera alguien que quiera cambiar su vida, su estado de ánimo, le puede ayudar a lograr su propósito hacer deporte? Pues de una manera muy sorprendente y muy potente. Tengamos en cuenta que los estudios que se han hecho en cadáver para calcular el número, la longitud de nervios que conecta lo que es el neuroeje, cerebro, cerebelo, médula espinal, en fin, todo el conjunto del neuroeje con el cuerpo, da una cifra tremenda, 45.000 kilómetros de nervios. Entonces son nervios que mandan información del neuroeje, del sistema nervioso central al cuerpo y que reciben información del cuerpo. Sabemos, por ejemplo, que las personas que hacen ejercicio físico, no tiene que ser deporte, sino ejercicio físico de una manera habitual, media hora al día, andando deprisa, 5 días a la semana, sabemos que aumenta la población de neuronas del hipocampo. Esto se describió en el año 2002. Sabemos que las personas que hacen ejercicio físico cambian su constelación hormonal y son mucho menos susceptibles a los vaivenes emocionales cuando nos encontramos con dificultades en la vida. Sabemos que las personas que hacen ejercicio físico viven más tiempo. Sabemos que son menos susceptibles a padecer carcinomas, a padecer tumoraciones malignas. Necesitamos retomar este papel trascendental que juega el cuerpo en todo lo que es la vida completa de un ser humano. Yo te pregunto, ¿cuál es la diferencia entre aceptar lo que sucede y estar resignado? La aceptación solo significa reconciliarse con la realidad. Es decir, asumir una realidad sencillamente porque es, aunque no me guste. La aceptación deja de resistirse a lo que es, deja de luchar con la realidad. Es decir, si a mí me diagnostican un tumor maligno, la aceptación no quiere decir que me guste, la aceptación no quiere decir que esté de acuerdo, la aceptación es que asuma que esa es la realidad y con esa realidad ahora tengo que jugar. ¿Qué ocurre cuando yo acepto? Que me aflojo muchísimo, que esa tensión de la rebeldía contra la realidad produce cambios muy negativos en el funcionamiento del cuerpo y del cerebro. La resignación es una actitud pasivo-agresiva. Es decir, no es que yo me ponga a dar gritos, no es que yo empiece a dar voces, pero hay una resistencia, hay un rechazo oculto a esa realidad. Sabemos que la actitud pasivo-agresiva, mantenida en el tiempo cuando es un estado de ánimo, produce una elevación de una hormona que se llama cortisol y que es muy negativa en el funcionamiento, por ejemplo, del sistema de defensa, del sistema inmunitario, en el metabolismo óseo, en el funcionamiento del tubo digestivo. Es decir, la aceptación me permite tomar acciones una vez que he asumido que esa es mi nueva realidad. ¿Cómo controlar esos estados de ánimo, doctor? ¿Y cómo eliminar el miedo al miedo? En primer lugar, nuestra relación con el miedo tiene que cambiar drásticamente. Claro.
Nosotros jamás habríamos podido llegar donde estamos si no tuviéramos centros capaces de reconocer el peligro. Entonces el problema no es cuando tenemos miedo, sino cuando el miedo nos tiene a nosotros. Entonces, cuando eso nos ocurre, yo prefiero llamarlo pánico. El pánico genera reacciones muy poco pensadas. Por ejemplo, bloqueo muy frecuente de ver hoy en día. Otro es una reacción de rechazo, es una resistencia, es una ira, muchas veces sin tener claro hacia qué te estás enfrentando, y otro directamente es la huida. ¿Cómo gestionar los estados del ánimo? Los estados de ánimo son estados del alma. La palabra ánima es alma. Los griegos la definían como aliento, como viento. Pues es algo que requiere honestamente mucho trabajo. Mucho trabajo. La gestión de los estados de ánimo no es una cosa en general que se aprenda en poco tiempo. Requiere mucho compromiso, requiere mucha determinación, persistencia y paciencia. ¿Por qué? Porque muchas de nuestras conductas son puras reacciones automáticas. Nosotros no somos conscientes hasta qué punto los automatismos operan en nuestra vida. ¿De qué manera, cuál es el camino, al menos en mi experiencia, para gestionar los estados de ánimo? Son 4 fases. La primera es conocerse. Tenemos que conocernos un poco. ¿Conocernos para qué? Conocernos para comprendernos. Muchas de nuestras reacciones automáticas que generan rechazo en nosotros mismos, hacia nosotros mismos, si nosotros comprendiéramos de dónde vienen, no generarían ese rechazo hacia nosotros mismos, aunque sí ese rechazo hacia nuestra conducta. Es distinto rechazar tu conducta a rechazarte a ti mismo. Si tú te conoces y te comprendes, entonces te puedes aceptar. ¿Qué es aceptar? Aceptar es asumir humildemente que ese es tu punto de partida. Es decir, por ejemplo, yo cojo y digo, empiezo a conocerme, me comprendo y digo, bueno, tengo estas reacciones airadas, pues porque, francamente, cuando yo no me siento valorado, cuando yo me siento ninguneado, se produce en mí esto. Yo lo comprendo, acepto que este es mi punto de partida, me gustaría que fuera otro, no sé por qué tengo estas reacciones automáticas, otras personas lo tendrán por otros motivos, y una vez que me he aceptado, que me he asumido, que dejo de rechazarme, que me quiero un poco más, entonces empieza el camino de superarme. ¿Cómo me voy a superar si no me conozco? ¿Cómo me voy a superar si no me comprendo? ¿Cómo me voy a superar si estoy constantemente en lucha conmigo mismo? Estamos en una auténtica travesía del desierto y hay que tener el corazón muy insensibilizado para no darse cuenta de hasta qué punto hay personas que lo están pasando francamente mal. Y lo pase uno no tan mal, mejor o muy bien, no puede ser insensible al sufrimiento de muchas personas que han hecho todo lo que han podido por salir adelante y no están saliendo adelante. No por su falta de méritos o de capacidad, sino porque vivimos en un entorno en gran parte muy dañino, más que dañino, muy complejo, donde hemos perdido muchas referencias que son esenciales para encontrar nuestra felicidad. Sobre lo que comentas, Manolo, ¿cómo voy a estar yo en desacuerdo? El propio Gandhi decía, en su mundo de la India, una India muy compleja, una India con enorme grave pobreza, decía, a un pobre no le hables nada más que de pan. No le hables de cohetes, no le hables de cosas raras. Pues lo mismo, es decir, a una persona que está pasando una situación muy compleja, que ve que no puede pagar su hipoteca, que ve que tiene dificultades con el colegio de los niños porque no puede pagarlos, etcétera, etcétera, si le hablas de planos elevados, tienes que hablarle, pero conociendo. Su realidad, entendiendo su realidad. Y el propio Maslow, que es en realidad en los años 30 el que generó todo el estudio de las necesidades humanas y a partir de ahí el resto de los científicos, pues de alguna manera lo que han hecho es seguir sus guías.
Él decía que las necesidades fisiológicas son las básicas. Para hablar de la trascendencia, pues tienes que cubrir esas necesidades. Ahora bien, dicho esto, añadiré lo siguiente. Hay personas que pasándolo muy mal no caen en la desesperanza. Hay personas que pasándolo muy mal no caen en el absoluto victimismo. Es decir, incluso en las peores circunstancias externas, ante las peores adversidades, la historia demuestra, no con muchos ejemplos, sí con algunos, que el ser humano es libre para tomar una resolución, que es la siguiente. Yo no puedo cambiar en este momento lo que me está ocurriendo. Yo sí puedo cambiar, aunque sea parcialmente, cómo estoy respondiendo frente a lo que me ocurre. A ver, yo no creo en las recetas mágicas, sí creo en las guías, sí creo en las referencias, sí creo en los principios y sí creo en los valores. Y creo que cuando una persona tiene unos principios claros, unos valores que le perfeccionan como persona, al final empieza a experimentar en su vida una transformación que puede tener tintes, entre comillas, mágicos. ¿Cómo no caer en la desesperación cuando a veces es casi imposible no caer en ella, doctor? Albert Camus, que ganó el Premio Nobel de Literatura en los años 50 y es un hombre de una enorme profundidad en su pensamiento, hablaba mucho de que la gran cuestión es el suicidio. ¿Por qué no nos suicidamos? Y cuando nosotros nos hacemos esta pregunta tan dura, tan difícil y tan profunda, nos damos cuenta de que no nos suicidamos porque hay cosas en nuestra vida que son hermosas. Hay cosas en nuestra vida que son valiosas, aunque a veces, lamentablemente, no las valoremos. Y tenemos una tendencia muy frecuente y muy dañina a fijarnos en aquello que nos falta y no en aquello que tenemos. Cuando nosotros nos hacemos una pregunta que es ¿qué tiene sentido en mi vida hoy? Y empezamos a salir de ese pozo de desesperanza, de esa negrura, nos daremos cuenta de que tenemos muchas cosas para sentir agradecimiento. Si nos enfocáramos un poco más en eso, lograríamos un mayor equilibrio en nuestra vida. Nosotros sabemos por estudios que existen en neurociencias que cuando una persona está más equilibrada, su cerebro funciona radicalmente, de una manera radicalmente diferente. Aumenta la conexión entre las neuronas, la neuroplasticidad. Esto implica que la persona aumenta sus capacidades cognitivas, aumenta su inteligencia, aumenta su creatividad, aumenta su imaginación y por tanto puede encontrar alternativas donde antes no había ninguna.